Sofía acomodó un perchero de vestidos en el escaparate, mientras el sol de Valencia caía perezosamente sobre las calles adoquinadas. Trabajaba en aquella tienda de ropa desde hacía 2 años, y aunque le encantaba el ambiente de la moda, últimamente sentía que su vida se había convertido en una sucesión interminable de días iguales. Cada cliente parecía una copia del anterior, prisas, indiferencia, sonrisas mecánicas. Y ella soñaba con algo más. Algo que le acelerara el corazón. El timbre de la puerta sonó con su campanilla característica. Sofía levantó la vista, casi por costumbre, sin esperar nada especial. Pero lo que vio la hizo detenerse un instante. Era un chico, tal vez de unos 27 años, de cabello castaño algo desordenado, camiseta sencilla y una sonrisa fácil, de esas que iluminan una habitación sin esfuerzo. Su mirada se encontró con la de Sofía por un segundo, y en ese breve cruce de miradas, algo imperceptible pareció encenderse en el aire. ¿Buscas algo en particular?, preguntó ella, obligándose a mantener la voz firme. Una camisa, respondió él, con una voz cálida, algo ronca. Pero no tengo ni idea de cuál escoger. Sofía sonrió, un poco divertida, un poco nerviosa. No era común encontrar a un cliente que admitiera tan abiertamente su falta de orientación. Se acercó para ayudarle, consciente de que su propio pulso se aceleraba sin motivo aparente. Mientras le mostraba varias opciones, sus dedos rozaron accidentalmente los de él al entregarle una prenda. Ambos se miraron, compartiendo una risa breve y tímida que decía más que cualquier palabra. Había algo sencillo pero magnético en aquel momento. Finalmente, Daniel eligió una camisa azul claro que resaltaba el tono de su piel. Sofía fue hasta la caja para hacer el cobro, intentando ignorar la súbita torpeza de sus movimientos. Él, por su parte, parecía debatirse internamente, como si quisiera decir algo más. «Oye», empezó Daniel, rascándose la nuca, claramente incómodo pero decidido. «¿Te molestaría si te pido tu número? No sé, me encantaría invitarte a tomar un café algún día». Sofía abrió los ojos sorprendida. No porque no le gustara la idea, al contrario, sentía un cosquilleo agradable en el estómago, sino porque no estaba acostumbrada a que la vida real se pareciera tanto a las historias que soñaba en silencio. Durante un segundo que pareció eterno, dudó. ¿Y si era una mala idea? ¿Y si se hacía ilusiones para nada? Pero luego pensó en su rutina gris y en cómo ese desconocido había logrado, en cuestión de minutos, arrancarle una sonrisa sincera. Con una tímida sonrisa, tomó el recibo, escribió su número en la parte de atrás y se lo entregó. «Aquí tienes», dijo, sintiendo el calor en sus mejillas. Daniel sonrió como un niño al recibir el papel, agradeciéndole con una mirada que la dejó sin aliento. Se despidió con un gesto y salió por la puerta, llevándose con él algo que Sofía no supo definir, pero que dejó el ambiente vibrando en su ausencia. Sola nuevamente, Sofía sacó su móvil del bolsillo. Observó la pantalla en blanco, como si esperara que el primer mensaje apareciera en cualquier momento. Su corazón latía desbocado, y por primera vez en mucho tiempo, se permitió soñar. El mensaje no tardó en llegar. Esa misma tarde, mientras Sofía acomodaba unos vestidos en la trastienda, su móvil vibró discretamente. Era Daniel. El texto era breve, pero tenía un encanto desarmante. «¿Te apetecería tomar un café conmigo mañana por la tarde? Conozco un sitio en el Carmen que te encantaría». Sofía sonrió, sintiendo que el corazón le daba un pequeño vuelco. No tardó en responder afirmativamente, conteniendo la emoción que le invadía. Al día siguiente, el sol brillaba con una calidez que parecía prometer algo especial. Sofía eligió un vestido sencillo, de colores suaves, que flotaba ligeramente a su alrededor mientras caminaba hacia el lugar acordado, un pequeño café escondido en una callejuela del barrio del Carmen, con mesas de madera, plantas trepadoras en las paredes y música suave de fondo. Daniel ya la esperaba en una de las mesas exteriores, con 2 cafés humeantes y una sonrisa que parecía aliviar cualquier nerviosismo. Se pusieron a charlar casi de inmediato, como si fueran viejos amigos reencontrándose después de mucho tiempo. Hablaron de su infancia. Daniel creció en un pequeño pueblo cerca de Alicante,
mientras que Sofía había pasado su vida en Valencia. De sus sueños, él soñaba con abrir su propio negocio de diseño gráfico, ella con tener algún día su boutique de ropa. Y de sus viajes favoritos. Cada historia compartida creaba un pequeño puente invisible entre ellos. Siempre he querido recorrer Italia en moto, confesó Sofía, riendo. Pero todavía no he tenido el valor. Pues ya tienes copiloto, bromeó Daniel, guiñándole un ojo de forma juguetona. La risa de Sofía brotó espontáneamente, ligera y sincera. Hacía mucho que no se sentía tan libre, tan a gusto, como en aquel momento, entre cafés tibios y miradas cómplices. Cuando terminaron sus bebidas, Daniel se levantó y, con una inclinación divertida, le ofreció su brazo. ¿Te apetece pasear un poco?, preguntó. Sofía aceptó, enlazando su brazo con el de él de forma natural. Caminaron sin prisa por las callejuelas doradas de Valencia, donde el tiempo parecía haberse detenido. Las fachadas antiguas, los balcones llenos de flores y el murmullo lejano de músicos callejeros creaban un escenario perfecto, casi irreal. En un momento dado, Daniel señaló una pequeña plaza donde un grupo de niños jugaba a perseguirse, riendo a carcajadas. ¿Ves?, dijo sonriendo. La vida debería ser siempre así de sencilla. Sofía asintió, dejando que aquella sensación de paz le inundara el pecho. El atardecer tiñó el cielo de tonos naranjas y rosados mientras caminaban de regreso hacia la parte más concurrida del barrio. Llegó el momento de despedirse. Ninguno de los dos parecía querer romper el encanto del día, pero sabían que era hora. Me alegro mucho de haberte conocido, dijo Daniel, con una sinceridad desarmante. Yo también, respondió Sofía, sintiendo que las palabras se le quedaban cortas para expresar lo que realmente sentía. No hubo besos, ni abrazos apresurados. Solo una despedida cálida, cargada de promesas silenciosas y de una certeza nueva. Querían volver a verse. Más tarde, en su habitación, Sofía miró la pantalla de su móvil. Había tomado una foto durante su paseo, una calle empedrada bañada por la luz dorada del atardecer, y una esquina donde Daniel, sin saberlo, había quedado retratado de perfil, sonriendo. Sofía sonrió también, sintiendo que algo, por fin, estaba empezando a cambiar en su vida. Desde aquella primera cita, la vida de Sofía empezó a llenarse de pequeños momentos de felicidad inesperada. Daniel se convirtió en una presencia constante, casi natural, como si siempre hubiese estado allí, solo esperando el momento adecuado para aparecer. Se veían cada vez más seguido. Paseaban por el antiguo cauce del Turia bajo las luces tenues de la ciudad, visitaban exposiciones de arte moderno donde discutían animadamente sobre cuadros que ninguno de los dos entendía del todo, organizaban improvisados picnics en parques escondidos, entre risas y confesiones. Con cada encuentro, Sofía sentía como algo dentro de ella se iba derritiendo, como si la barrera que había construido alrededor de su corazón comenzara, al fin, a desmoronarse. Se sorprendía a sí misma esperando sus mensajes, buscando su rostro en medio de una multitud, riendo sin motivo cuando pensaba en él. Y eso, en cierto modo, la asustaba. No quería apresurar las cosas. No quería ilusionarse demasiado rápido. Daniel, sin embargo, parecía entenderla sin necesidad de palabras. No presionaba, no forzaba momentos. Todo fluía entre ellos de forma tranquila y sincera. A veces, aparecía en la tienda de ropa con un pequeño ramo de flores silvestres en la mano. Para alegrarte el turno, decía con una sonrisa que conseguía que todas las preocupaciones de Sofía desaparecieran. Otras veces, se sentaba en una esquina del local, mientras ella atendía a los clientes, simplemente para hacerle compañía, como un silencioso recordatorio de que no estaba sola. Y siempre encontraba la forma de apoyarla. Sé que abrirás tu boutique, le dijo un día, mientras compartían un helado en una plaza. Y cuando lo hagas, seré tu primer cliente. Aquellas palabras, pronunciadas con tanta seguridad, le hicieron sentir que sus sueños eran un poco más posibles. Fue entonces cuando surgió la idea del viaje. ¿Qué te parece una escapada de fin de semana a Sevilla?, propuso Daniel una tarde cualquiera. Una ciudad preciosa, buena comida, calles llenas de historia,
Y tú y yo con todo el tiempo del mundo. Sofía dudó por un instante. Un viaje juntos. Era un paso importante. Pero la ilusión en la voz de Daniel y la promesa de nuevas aventuras terminaron de convencerla. Partieron un sábado temprano, riendo mientras intentaban encontrar la salida correcta de la ciudad. El viaje fue una sucesión de momentos memorables. Perderse por los callejones del barrio de Santa Cruz, dejarse maravillar por la majestuosidad de la Giralda, probar tapas en pequeños bares escondidos donde nadie hablaba más que en andaluz cerrado. Aprendieron a descubrir los pequeños manías del otro. Daniel se perdía constantemente aunque afirmara tener un gran sentido de la orientación. Y Sofía necesitaba tomar una foto de cada rincón bonito que encontraban. Pero en lugar de irritarse, reían juntos, aceptando cada diferencia como una pieza más del puzzle que estaban armando. La última noche, después de cenar en una terraza bajo un cielo lleno de estrellas, regresaron al pequeño hotel donde se alojaban. La habitación era sencilla pero acogedora, con una gran ventana que daba a un patio interior lleno de jazmines. Sofía, ya acostada, se giró hacia Daniel, que hojeaba distraídamente una guía turística. No dijo nada. Simplemente lo observó en silencio, sintiendo un nudo dulce y apretado en el pecho. Era en su gesto concentrado, en la forma despreocupada en que sonreía al leer algún dato curioso, donde ella encontró su respuesta. No necesitaba más señales. No necesitaba más pruebas. Allí, en medio de aquella noche sevillana, comprendió que lo había encontrado. Era él. Después del viaje a Sevilla, Sofía sentía que vivía en una especie de sueño del que no quería despertar. Todo era ligero, bonito, lleno de promesas silenciosas. Pero, como siempre ocurre en la vida real, la calma no dura para siempre. A las pocas semanas de su regreso, Daniel empezó a cambiar. Al principio fueron pequeños detalles, respuestas más cortas, sonrisas forzadas, miradas que parecían perderse en preocupaciones invisibles. Sofía lo notó de inmediato, pero intentó no darle demasiada importancia. Quizás era cansancio, pensaba. O tal vez estrés. Un día, al salir de trabajar, recibió un mensaje de él. Hoy no puedo quedar. Lo siento, ha sido un día horrible. Esa noche, sola en su habitación, Sofía no pudo evitar darle vueltas a la cabeza. Algo pasaba, y la sensación de incertidumbre le hacía un nudo en el estómago. Finalmente, no pudo más y decidió llamarlo. Daniel tardó en contestar, pero al escuchar su voz, Sofía supo que algo no estaba bien. ¿Estás bien?, preguntó suavemente. Hubo un silencio al otro lado de la línea, uno de esos silencios pesados que lo dicen todo. Han despedido a varios compañeros en la empresa, confesó Daniel, la voz apagada. No sé si yo seré el siguiente. Y si pierdo este trabajo, hizo una pausa, todo se complicaría. Sofía sintió una punzada de dolor. No por ella, sino por él, por la carga que estaba llevando solo. Daniel, susurró. No tienes que pasar por esto solo. Pero en los días siguientes, aunque intentaba animarlo, él parecía encerrarse aún más en sí mismo. Era como si temiera mostrar su vulnerabilidad, como si protegerse fuera su forma de no derrumbarse. Finalmente, una noche cualquiera, después de una conversación tensa y llena de malentendidos, Sofía tomó una decisión. Ya no podía seguir fingiendo que todo estaba bien. Quedaron en un pequeño parque, lejos del bullicio de la ciudad. El aire olía a hierba húmeda y el cielo estaba cubierto de nubes, como si incluso el clima reflejara su estado de ánimo. Se sentaron en un banco, uno junto al otro, pero con una distancia extraña entre ellos. Daniel, empezó ella, con la voz temblorosa. No sé qué está pasando por tu cabeza, pero me haces falta. No quiero perder esto que estamos construyendo. Él bajó la mirada, como si pesara demasiado sostenerle la vista. No quiero arrastrarte a mis problemas, Sofía. No sería justo. Mereces algo mejor, murmuró. Sofía negó suavemente, acercándose un poco. No quiero algo perfecto. Quiero estar contigo. En lo bueno y en lo malo. ¿No lo ves? Por primera vez en días, Daniel la miró de verdad. En sus ojos había miedo, pero también un destello de esperanza.
Era como si sus palabras hubieran conseguido atravesar la coraza que había construido. «Tengo miedo de fallarte», confesó él, casi en un susurro. «Y yo tengo miedo de perderte», respondió Sofía. No hicieron promesas vacías. No juraron que todo sería fácil. Simplemente se miraron, reconociendo sus heridas, sus temores, sus ganas de seguir adelante juntos. Daniel extendió la mano y tomó la de Sofía entre las suyas. Sus dedos se entrelazaron con fuerza, como si temieran soltarse. En sus rostros no había sonrisas amplias ni gestos teatrales. Solo una seriedad tranquila, una determinación silenciosa. Y en sus miradas, confianza. Una promesa más fuerte que cualquier palabra. Los meses siguientes pasaron como en un suspiro. Aunque no todo fue fácil, Sofía y Daniel aprendieron a enfrentarse juntos a los retos que la vida les presentaba. La confianza que habían construido aquella noche en el parque se fortaleció con cada gesto, cada palabra, cada silencio compartido. Sofía sentía que, por primera vez en mucho tiempo, su vida tenía un rumbo claro y, lo más importante, tenía con quien compartirlo. Un sábado de primavera, los padres de Sofía organizaron una pequeña fiesta en su casa de campo, a las afueras de Valencia. Era una reunión sencilla, con familia y algunos amigos cercanos, para celebrar que su hermana había terminado la universidad. El ambiente era relajado. El olor de la paella casera flotaba en el aire, los niños corrían por el jardín y la brisa movía suavemente los limoneros que rodeaban la casa. Daniel había estado extraño todo el día. Nervioso, distraído, revisando su reloj cada pocos minutos. Sofía pensó que quizás todavía le costaba sentirse completamente parte de su familia, aunque todos lo habían acogido con cariño desde el primer momento. Cuando el sol empezó a ponerse, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosados, Daniel la tomó suavemente de la mano. ¿Vienes un momento?, susurró, mirándola con una expresión que ella no logró descifrar del todo. La llevó hacia un pequeño mirador al final del jardín, desde donde se veía el mar en la distancia. Allí, lejos de las risas y conversaciones, Daniel se detuvo. Sacó algo del bolsillo. Algo pequeño. Algo que brillaba bajo los últimos rayos del sol. Sofía sintió que el mundo se detenía. «Sofía», dijo él, con la voz temblorosa pero decidida. «Desde el primer momento que te vi, supe que eras diferente. Que eras todo lo que había estado buscando sin saberlo. Has cambiado mi vida de una forma que no creí posible. No quiero pasar un solo día más sin saber que estarás a mi lado». Se arrodilló, mientras ella se llevaba las manos a la boca, incrédula. «¿Te casarías conmigo?». Por un instante, el tiempo pareció suspenderse en el aire. Sofía sintió que el corazón le latía tan fuerte que apenas podía oír otra cosa. Las lágrimas comenzaron a llenarle los ojos, pero eran lágrimas de felicidad pura, luminosa, como nunca antes había sentido. «Sí», susurró, casi sin voz. «Claro que sí». La familia, que había adivinado algo al verlos alejarse, irrumpió en aplausos y vítores desde la distancia, llenando el aire de alegría. Los meses siguientes fueron un torbellino de preparativos, risas, nervios y sueños. Finalmente, eligieron celebrar su boda en Alicante, en una pequeña playa que habían descubierto juntos durante una de sus escapadas. El día de la boda fue perfecto. El sol brillaba intensamente sobre el mar, la brisa traía consigo el aroma salado de las olas y el murmullo constante del agua era como una melodía de fondo. Sofía caminó hacia Daniel descalza sobre la arena tibia, vestida con un sencillo vestido blanco que flotaba alrededor de ella como una nube. Daniel la esperaba bajo un arco de flores blancas, con una sonrisa que parecía contener todo el amor del mundo. Familiares y amigos los rodeaban, pero en aquel momento, para ellos solo existían el uno y el otro. Cuando sus miradas se encontraron, todo lo demás desapareció. No hubo palabras grandilocuentes, ni gestos teatrales. Solo dos almas que, tras un largo camino, se reconocían por fin como hogar. Al final de la ceremonia, mientras el sol se hundía lentamente en el horizonte, tiñendo el cielo de oro y púrpura, Sofía y Daniel se miraron, torpes y felices, con el brillo de la promesa eterna en los ojos. El futuro era un misterio, pero en ese instante,
sabían que lo enfrentarían juntos. El primer día en su nuevo piso de Alicante fue como un sueño hecho realidad. Las paredes blancas, los grandes ventanales que dejaban entrar la luz del Mediterráneo, los muebles elegidos juntos con tanta ilusión. Todo parecía el escenario perfecto para el inicio de su historia como marido y mujer. Durante los primeros meses, la vida de Sofía y Daniel fue como un prolongado viaje de luna de miel. Por las tardes cocinaban juntos, improvisaban cenas en el pequeño balcón lleno de plantas, hacían planes sobre viajes, hijos, proyectos de futuro. A veces se quedaban horas simplemente hablando, riendo o escuchando música mientras la ciudad dormía a sus pies. Pero, poco a poco, la magia inicial empezó a mezclarse con los pequeños roces de la vida diaria. La rutina, antes emocionante, se volvió a ratos cansada. Daniel llegaba tarde del trabajo, agotado, con el ceño fruncido y el móvil sonando sin parar. Sofía, aunque lo entendía, sentía como un muro invisible empezaba a levantarse entre ellos. Ella soñaba en silencio con abrir su propia boutique, diseñar una tienda que fuera extensión de su alma. Guardaba bocetos en carpetas, buscaba locales en alquiler y le hablaba a Daniel con entusiasmo. Pero a menudo, él solo respondía con una sonrisa distraída, demasiado absorto en sus propios problemas laborales para compartir su emoción. Las tensiones se acumularon como nubes en un cielo de verano. Un día, algo insignificante, un comentario malinterpretado, un gesto de impaciencia, encendió una discusión inesperadamente amarga. Ninguno alzó la voz, pero cada palabra cargada de reproches dolía más que un grito. Ambos se miraron con tristeza, como si no reconocieran al otro. Y al final, el silencio cayó entre ellos, pesado, insoportable. Daniel se encerró en la habitación. Sofía salió al balcón, buscando aire. La noche era cálida, pero ella sentía un frío extraño por dentro. Sentada sola, abrazando sus piernas contra el pecho, miraba la calle vacía iluminada por las farolas, preguntándose en qué momento el amor que había esperado toda su vida empezó a volverse tan frágil. Los días pasaban lentos, pesados como el calor del verano en Alicante. Daniel salía temprano y volvía tarde, con el rostro tenso y los ojos apagados. Cada vez que Sofía intentaba hablarle de su día o de algún pequeño detalle que la ilusionaba, él apenas respondía con monosílabos. No era falta de amor, lo sabía, pero dolía igual. Sofía empezó a sentir una soledad punzante, como una sombra silenciosa que la acompañaba en cada rincón de su nuevo hogar. A veces, cenaba sola frente a la televisión encendida, esperando el sonido de las llaves en la puerta que cada noche llegaba más tarde. ¿De verdad el amor puede con todo?, se preguntaba mientras recogía los platos fríos. La respuesta, por primera vez, no parecía tan clara. Una tarde, después de salir del supermercado, se refugió de la lluvia repentina en una pequeña tienda de antigüedades cerca de su edificio. Allí conoció a Luisa, una mujer de sonrisa cálida y cabello recogido en un moño desordenado. Luisa, al ver la tristeza en los ojos de Sofía, le ofreció un café caliente sin hacer demasiadas preguntas. Con el tiempo, esas visitas improvisadas se volvieron su pequeño escape, su refugio secreto. Entre tazas de café y olor a madera vieja, Luisa le contaba historias de su propio matrimonio, de las ilusiones, de las heridas, de las batallas silenciosas y también de las reconciliaciones. Historias que no eran perfectas, pero sí profundamente humanas. El amor no siempre es un camino de flores, decía Luisa mientras limpiaba una antigua lámpara. A veces es saber esperar, y otras veces, saber cuándo luchar. Sofía escuchaba en silencio, con el corazón encogido, preguntándose si ella y Daniel aún estaban a tiempo de encontrar el camino de vuelta. Una noche, después de un día especialmente difícil en el trabajo y una nueva discusión vacía en casa, Sofía tomó una decisión impulsiva. Sin pensarlo demasiado, metió algunas cosas en una maleta pequeña, escribió una nota breve: «Necesito pensar. Estoy en casa de mis padres». Salió, cerrando la puerta con un temblor en las manos. Mientras el taxi se alejaba por las calles silenciosas, las lágrimas le empañaban la vista, aunque no sabía si eran de tristeza o de alivio. Esa misma noche,
Daniel volvió al piso, agotado como siempre. Pero algo era diferente. La casa estaba en silencio, demasiado silencio. El salón en penumbra, la mesa vacía, el balcón cerrado. Solo un pequeño papel sobre la mesa del comedor. Daniel se quedó de pie, inmóvil, leyendo las palabras de Sofía una y otra vez, sintiendo un vacío helado apoderarse de su pecho. La ausencia de Sofía llenó el piso de un silencio insoportable. Esa noche, Daniel no pudo dormir. Caminaba de un lado a otro, repasando en su mente cada palabra no dicha, cada gesto de indiferencia, cada momento en que había elegido el trabajo en lugar de mirarla a los ojos. Entendió, quizá demasiado tarde, que el amor no se cuida solo. Que había descuidado no solo a Sofía, sino también el mundo que habían construido juntos. Al amanecer, con el corazón en un puño, tomó su coche y condujo hasta la casa de los padres de Sofía, en un pequeño pueblo no muy lejos de Alicante. Mientras tanto, Sofía, en su antigua habitación de adolescente, hojeaba un álbum de fotos. En cada imagen, veía sonrisas sinceras, miradas cómplices, pequeños momentos que, en medio de la rutina, había empezado a olvidar. Sus padres la observaban desde lejos, respetando su necesidad de silencio. Sofía sentía una mezcla de dolor y amor, miedo y esperanza. Sabía que la respuesta no estaba en huir, ni en quedarse inmóvil, sino en decidir si valía la pena luchar. Cuando el timbre sonó, el corazón le dio un vuelco. Era Daniel. No traía flores, ni grandes discursos. Solo estaba allí, de pie, con los ojos cansados y el alma desnuda. No vengo a prometerte que todo será perfecto, dijo en voz baja. Solo quiero luchar por ti, por nosotros. Si tú también quieres. Sofía lo miró largo rato. Vio en él la verdad que tantas veces había buscado, no la perfección, sino la voluntad de quedarse, de construir, incluso cuando fuera difícil. Se sentaron en el pequeño jardín, bajo un olivo viejo. Hablaron durante horas, sin reproches, con lágrimas, pero también con sonrisas tímidas que poco a poco fueron curando las heridas abiertas. No hicieron promesas imposibles. Decidieron, simplemente, darse otra oportunidad. No como en los cuentos de hadas, sino como en la vida real, con errores, con tropiezos, pero juntos. Al final del día, Sofía tomó la mano de Daniel. No sabían qué les esperaba. Pero, por primera vez en mucho tiempo, sentían que caminaban en la misma dirección. Volvieron a casa, de la mano, con un poco de miedo en el pecho, pero también con una fe silenciosa, firme y luminosa, en el amor que todavía los unía. Gracias por seguir con nosotros en el canal Deseos Prohibidos. Suscríbete, dale like y no te pierdas nuevas historias apasionantes.